Bueno, él supuestamente sí le pidió que haga una nota formal. Vamos a cambiar de tema, vamos al plano internacional, pero acá cerquita nada más, porque vamos a hablar de lo que pasa en nuestro vecino país, Brasil, luego de estas elecciones y de la conferencia de prensa que realizaba ayer el presidente Jair Bolsonaro, en donde todavía no reconocía con las palabras correspondientes el triunfo de José Ignacio Lula da Silva. Está nuestra compañera de trabajos en el Brasil para darnos más detalles, Michelle de Melo, reportera de Brasil de Fato. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, muy buenas tardes, Mercedes. Un gusto hablar con ustedes. ¿Qué pasa con la crisis en este momento que se está gestando en diferentes lugares? Esta crisis social que por un lado exige que se revisen estos números en cuanto a la votación y el resultado que tiene la conferencia de prensa de Jair Bolsonaro ayer. ¿Tuvo algún impacto esta conferencia o continúan estas manifestaciones? Yo creo que primero hay que dimensionar mejor, o sea, no sé si podemos hablar en una crisis social, sino en un sector extremista que insiste en decir que hubo un fraude electoral sin ni siquiera presentar pruebas, y cuando todas las instituciones del Estado, aliados de Bolsonaro y los mismos ministros del gobierno ya han reconocido el resultado electoral y además ya han empezado el proceso de transición, de traspaso de mando. Mañana, de hecho, será la primera reunión con el ministro, aquí se dice el ministro de la Casa Civil, que sería una especie de ministro de la presidencia del actual mandatario, junto con el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, que es quien va a liderar el proceso de transición dentro de la fórmula que fue electa, ¿no? De Lula y Geraldo Alckmin. Así que aunque Bolsonaro en su pronunciamiento de ayer no haya dicho con todas las palabras que reconoce su derrota, el actual vicepresidente ya se ha manifestado, hablando que sí, que hay que reconocer que fueron derrotados en las urnas. Como les dije, también autorizó a que los ministros de su gabinete, que el ministro de la presidencia especialmente, liderar ese proceso por su lado de transición. Así que me parece que ya no quedan dudas de que no hay ningún tipo de respaldo de las instituciones a nivel nacional e internacional de una denuncia de supuesta fraude, y hasta el momento tampoco ninguno de esos sectores extremistas que se están manifestando han presentado cualquier prueba de fraude. Pero sí, las manifestaciones continúan, han disminuido, pero todavía se mantienen. Hoy hay algunos bloqueos de rodovías en distintas ciudades en la región sur y sureste del país. ¿Pero qué es lo que exigen, Michelle, los que se están manifestando? ¿Una revisión del conteo de votos? ¿Qué es lo que exigen o simplemente están ahí en las rutas? Están en las rutas y ahora lo que están exigiendo es una intervención militar, porque dicen que no están de acuerdo con el resultado, de que hubo fraude, de que todo el poder electoral no ha cumplido con su trabajo. Pero como les digo, es un sector extremista, ni siquiera las entidades representativas de determinadas categorías, como por ejemplo los camioneros, que en el inicio estuvieron apoyando esos bloqueos de carreteras y sus bloqueos de vías, ni esas entidades representativas están apoyando esas manifestaciones. Así que yo no creo que la situación va a escalar mucho más. Yo no creo que esos sectores tienen respaldo de otras instituciones del Estado, de otras entidades representativas, y no creo que los militares atiendan a ese llamado de intervención militar, incluso porque no existe cualquier tipo de respaldo legal para que actúen en este momento. Y reitero, el actual vicepresidente es militar, ¿no? Es un militar en la reserva y ya ha reconocido la derrota. Así que yo creo que la tendencia es que cada vez más esas manifestaciones disminuyan. Mirando para adelante, ¿cómo deja Jair Bolsonaro el Brasil? ¿Cómo deja la economía y las políticas aplicadas durante su periodo? ¿Cuál va a ser el mayor desafío de Lula? Yo creo que el desafío es grande, complejo, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, pero empecemos por la economía. Bolsonaro deja Brasil otra vez en el mapa del hambre. Hoy tenemos a
casi mitad de la población, 119 millones de personas en algún nivel de inseguridad alimentaria, lo que representa que las personas no pueden realizar las 3 comidas diarias, y 33 millones en situación de hambre, o sea que no tienen que comer, y eso tratándose del país, el mayor productor de alimentos del mundo. También tenemos récords de inflación. Tenemos a casi 13 millones de personas desempleadas, de las que están empleadas, casi un 70% está en la informalidad, o sea, son trabajos que no te garantizan los derechos básicos asegurados en la legislación laboral. Hoy tenemos un 80% de las familias brasileñas endeudadas y un recorte del presupuesto público que está vigente incluso para la ley presupuestaria del próximo año, que es uno de los términos que Lula y su equipo buscarán revisar ahora que empiecen las reuniones para la transición, para el traspaso de mando, que van a empezar mañana. Desde el punto de vista político, Lula tendrá que gobernar con un Congreso en contra. El Partido Liberal, que es el actual partido de Jair Bolsonaro, ha sido el gran victorioso, por así decirlo, en las elecciones parlamentarias, obtuvo la mayor bancada tanto en el Congreso como en el Senado. Además, no solo este partido, pero otros partidos de los sectores de la derecha también están fortalecidos en el Congreso. Por lo tanto, Lula enfrentará mucha oposición, como hemos visto ya desde ahora, oposición en las calles, muy probablemente por un sector más extremista, pero también oposición dentro del Congreso. Y a nivel de estados también, a nivel de los estados, porque de los 27 estados creo que en 13 ganó gente adherente a Jair Bolsonaro. Sí, en los estados también. La coalición Brasil de la Esperanza, que es la coalición liderada por el Partido de los Trabajadores, ha vencido las elecciones en al menos 10 estados de los 27, lo que significa que los demás están en coaliciones de la oposición del actual gobierno. Así que sí, de hecho eso fue uno de los temas que Lula ya ha reiterado en su primer discurso, luego que salieron los resultados, que es su interés y su disposición de gobernar con todos, de dialogar con todos los gobernadores, así sean de su coalición o sean del sector opositor. Y tiene muy claro de que, tenemos un país dividido. Por fin, la segunda vuelta, Lula ganó con una votación récord, son 60 millones de votos. Batió incluso su propio récord anterior. Nunca hubo ningún presidente tan bien votado en el país, pero fue una diferencia de cerca de 3 millones de votos de Bolsonaro. O sea, existen 57 millones de brasileños y brasileñas que sí votaron por la otra opción, y Lula tiene claro que tiene un país dividido, y eso también ha reiterado en su discurso, que quiere la unidad, que quiere reconstruir el país y restaurar la democracia. Esta situación que mencionabas, la de hambre, la de endeudamiento, la de muchas dificultades, puede que haya hecho que el votante se haya volcado hacia Lula teniendo en cuenta su corriente socialista y esta política de generar ayuda a la población. Yo creo que esa siempre fue la marca de los gobiernos del Partido de los Trabajadores y de su coalición, que es del campo progresista, la de generar políticas públicas que garanticen los derechos básicos de la población. Entonces, seguramente ahora esa será la marca de su próxima gestión. Eso sí, ya lo ha dicho. La retomada de programas sociales como por ejemplo el Hambre Cero, que fue un programa implementado por los gobiernos del PT durante el primer mandato de Lula y que se mantuvo hasta el final del segundo mandato de Dilma, ¿no?, que fue interrumpido por un golpe de Estado. Y fue un programa reconocido internacionalmente, ¿no? Brasil en ese periodo estuvo presidiendo la FAO, que es la sección de alimentos y agricultura de la Organización de las Naciones Unidas, justamente por ese programa de combate al hambre y por otras políticas públicas. Así que la perspectiva es esa, ¿no? Es que retome ese tipo de políticas públicas, y para eso ya quiere empezar a renegociar la ley de presupuesto del próximo año, porque tiene muy claro de que no será posible generar nuevas políticas públicas si no se amplía el presupuesto para las áreas sociales. Ahora, Michelle, hasta donde sabemos, Brasil era la sexta economía más grande del mundo. Durante la administración de Jair Bolsonaro, ¿en qué posición quedó Brasil?
Ya salimos del ranking de las 10 primeras economías mundiales y eso tiene mucho que ver también con las políticas de Bolsonaro que han priorizado el sector privado, pero no solo el sector privado, sino las transnacionales. Y eso también quedó en evidencia, por ejemplo, con un hecho muy clave, que eso nunca había pasado en la historia del país, ni siquiera en el periodo de la dictadura militar, que fue la concesión de una base militar dentro del territorio brasileño para los Estados Unidos. Eso también quedó muy claro con la política de precios que el gobierno adoptó, política de precios de combustibles. Nosotros tenemos a Petrobras, que es nuestra mayor estatal a nivel nacional, responsable por la producción de petróleo, y justamente fue a partir de las investigaciones desarrolladas por Petrobras que descubrimos del presal, ¿no?, que es una camada muy profunda en donde, debajo del océano, en donde se puede encontrar petróleo, y fue a partir de ahí también que Brasil saltó para ser una de las 10 mayores potencias petroleras del mundo. Y Bolsonaro lo que ha implementado durante su gestión, eso ya empezó en la gestión de Michel Temer, que fue el presidente que asumió después del golpe de Estado en contra de Dilma, y Bolsonaro la mantuvo, que fue de equiparar los precios de los combustibles a nivel internacional, aunque en Brasil se produzca el 80% de los combustibles que se consumen nacionalmente. Con eso tuvimos una alza de 470% en los precios de los combustibles durante su gestión. O sea, son dos ejemplos que demuestran cómo las políticas de su gestión siempre estuvo muy volcada para atender intereses privados, intereses extranjeros y no los intereses nacionales. Michelle, gracias por tu tiempo y estos datos. Buen resto de jornada. Muchísimas gracias a ustedes y ahí estamos a la orden. Un saludo. Igualmente, Michelle de Melo, reportera de Brasil de Fato. O sea, mañana empieza la reunión, ese proceso de transición. Se reúne Geraldo Alckmin, vicepresidente electo, junto con Lula da Silva. Se reúne con de lo que sería, haciendo un paralelismo con Paraguay, con el jefe de gabinete. Exactamente. Quien sería acá Uteman, por ejemplo. Ahí empieza el proceso y después van a ir produciéndose, como en todos los países también, reuniones de los futuros ministros con los ministros que van saliendo. Pero ya avisaron que van a solicitar una revisión del presupuesto del año que viene. Sí, en el caso de Vilma, hay que decir, ella no fue destituida por actos de corrupción, sino porque le acusaron de haber violentado lo que nosotros, aquí en Paraguay, nuestro déficit fiscal no puede superar el 1.5%. Sí. Y si vas a superar ese porcentaje, tenés que tener una autorización del Parlamento. Sí, una ley. Una ley. Lo que se pidió ahora, que sea del 2.3%. Bueno, lo que pasó en Brasil es que Dilma sobrepasó ese tope. Sin esa autorización. Sin esa autorización, y de ahí se agarraron sus detractores para sacarla del gobierno.